experimenté. Así que primero, el tren en Francia. Veremos primero qué es el sistema ferroviario, después que es muy caro, pero necesario. Enseguida les haré un historial de varias tecnologías de los ferrocarriles para después poder presentarles cómo es la situación actual del ferroviario en Francia y en Europa y ver proyectos futuros. Para empezar desde el inicio, nos vamos a preguntar qué es un tren. Según la historia, el tren apareció en 1804 cuando un inglés inventó la primera locomotora a vapor. Así que el tren nació con el vapor. Para ilustrarlo, les propongo ver una de las primeras películas de la historia humana de 1896, llamada Llegada de un tren en la estación de La Ciotat, un lugar que es muy cercano de Marseille, donde vivo actualmente. Voilà. Una de las primeras películas del mundo y el inicio del tren. Pero hoy, si se pregunta a un francés cualquiera qué es un tren, contestará en la mayoría de los casos un TGV, un tren a gran velocidad. Para ilustrar qué es un TGV, les puedo decir que es el tren que tiene el récord de velocidad mundial, que es de 574,8 kilómetros por hora. Esta velocidad se logró solo una vez para obtener el récord. La velocidad máxima de las circulaciones comerciales de los TGV es de 320 kilómetros por hora. Eso es un video del récord a 574,8. Ah, ah, c'est Un perdu. problema. Ouais, on a perdu la... Un segundo, voy a ver qué pasó. Ahora debería estar solucionado, fíjate. Ahí Ok, va. está de vuelta, ¿no? Ven mi pantalla. Sí. Voilà, el récord. Mètre 574,8 km/h. Así que nos podemos preguntar cuál es el punto común entre esos dos objetos que se llaman trenes o que tienen siglos de diferencia. Para un ingeniero, un tren son ruedas de acero sobre rieles. Esto es para mí la definición de un tren. De esas ruedas sobre rieles, todo viene. El contacto entre el riel de hielo y las ruedas de hielo es de baja resistencia. De hecho, con poca energía proporcionada, se puede mover grandes cargas con gran inercia. Pero del otro lado, a causa de este contacto de baja resistencia, los trenes tienen un frenado difícil.
Por ejemplo, hace falta 3,3 kilómetros a un TGV yendo a 300 kilómetros por hora para hacer un frenado de emergencia. Con un frenado tan lento, si se presenta un obstáculo delante de los ojos del conductor del tren, aunque frene el conductor inmediatamente, terminará chocando el obstáculo en todos los casos. De hecho, la seguridad del tren depende de la señalización únicamente y no de lo que ve el conductor. Toda la seguridad ferroviaria es basada en la señalización. ¿Cómo funciona de manera muy simplificada la señalización ferroviaria? Les voy a presentar el concepto principal que se llama acantonamiento. Tomamos una vía de ferrocarril yendo de un punto A a un punto B. Como lo vimos antes, si no hay señalización, si un tren va de A hacia B, no logrará frenar una vez que habrá visto el tren parado en B para evitar un choque. Así que podemos poner una señal antes del tramo de vía ocupado por el segundo tren. Una señal que indicaría que la vía está ocupada por un tren por detrás y entonces que se debe parar antes de la señal. Pero si la velocidad del tren es demasiado elevada, aunque empiece a frenar cuando vea la señal, el segundo tren está parado justo detrás de la señal, terminarán chocándose igual. Así que se debe añadir otra señal más, lo suficientemente lejos de la primera, para indicar al tren que debe bajar su velocidad porque la próxima señal puede estar al rojo. De esta manera, el tren logra a frenar antes de chocar al otro. Y delante de esas dos señales se puede poner otra señal al verde indicando que la vía es libre y que el tren puede ir a su velocidad normal. Así, la línea entre el punto A y B se divide en cantones. La señal de cada cantón cambia automáticamente según si está ocupada por un tren o no. El rojo avisa que el cantón está ocupado, el amarillo que hay que bajar su velocidad para poder pararse antes de la próxima señal del cantón siguiente y el verde avisa que la vía es libre. Con ese sistema, los trenes pueden ir de A a B en toda seguridad. Entonces, notarán que la capacidad de la línea entre A y B es limitada por su acantonamiento. En este caso, no podemos hacer circular más de dos trenes a la vez entre A y B, si no arriesgarían chocarse. Para poner más trenes, haría falta aumentar el número de cantones entre A y B, haciendo cantones más cortos. Pero esto no se puede repetir hasta el infinito, puesto que el cantón mínimo debe permitir al tipo de tren circulando en esta línea que tiene el peor frenado de estar en capacidad de detenerse. Así que el tamaño mínimo de los cantones depende de la capacidad de frenado de los trenes y de la velocidad de los trenes. Entonces tenemos una relación muy fuerte entre el tren y su infraestructura, por eso hablaremos de sistema. Por eso también, como buscamos constantemente en aumentar la capacidad de nuestras líneas de ferrocarril y también la seguridad, para aumentar cada vez más el caudal de trenes pasando en las vías, se desarrolló y se sigue desarrollando la señalización ferroviaria. Si mañana queremos poner más trenes entre París y Marsella, por ejemplo, puede ser que no baste comprar más trenes si la línea ya está saturada. Para hacer circular esos trenes suplementarios, haría falta también modificar la señalización de la línea de ferrocarril entre París y Marsella. Así que el sistema ferroviario es complejo y de hecho es muy caro. Unas cifras para darles órdenes de magnitud. Hoy en día en Francia se considera que el precio medio de creación de un kilómetro de línea nueva TGV es de 20 millones de euros al kilómetro. Otra cifra, la regeneración de un kilómetro de vía férrea y de la vía férrea únicamente, sin hablar de los señales, de la catenaria, etcétera, necesita hoy 2 millones de euros por kilómetro de vía regenerada. Así que incluso para europeos el ferroviario es carísimo. Bueno, esas cifras solo les pueden ser útiles como órdenes de magnitud, ya que con un euro en Francia se puede hacer menos cosas que con un euro en Argentina. Y según la calidad de lo que se busca, cambia también. Es más barato construir una línea que va a 50 kilómetros por hora en una llanura que hacer una línea de 320 kilómetros por hora al medio de las montañas. Vemos que el sistema ferroviario era complejo y muy caro, pero tiene también ventajas que lo hacen necesario en Europa, por lo menos. Por ejemplo, es ecológico.
Pues aquí una comparación de las emisiones de CO2 de distintos modos de transporte, exprimida en gramos de CO2 emitidos por pasajero por kilómetro para trayectos de distancias nacionales en Francia. Se nota que los viajes en avión son los que emiten lo más, seguido de los autos, después de los autobuses, y los que emiten lo menos son los trenes. Esa baja contaminación se explica por el contacto rueda, que es de baja resistencia y permite llevar cargas pesadas con gran inercia, con poca energía proporcionada. Se explica también por la tracción eléctrica de los trenes. El hecho que en Francia la electricidad está producida al 80% por energía nuclear y 15% por hidráulica, energías que emiten pocos gases a efectos invernaderos. Pero incluso con tracción diésel, gracias a la baja resistencia del contacto rueda, el tren supera los otros modos de transporte, como lo muestra aquí la diferencia marcada entre los dos tipos de trenes, puesto que en Francia no todos los trenes son eléctricos, muchas líneas quedan con tracción diésel. Otra ventaja del sistema ferroviario que lo hace particularmente necesario para los europeos es su alta capacidad. Se trata de mass transit. El tren es el modo de transporte que permite el más grande caudal de pasajeros. Por ejemplo, en París, la línea de tren RER-A es la línea de transporte en común más frecuentada de Europa, con 1,2 millones de viajeros por día transportados en solo dos vías férreas de 70 kilómetros. Hoy día la región de París no puede funcionar sin sus trenes. Es imposible llevar toda esa gente de otra manera. Otra ventaja del tren comparado con otros modos de transporte es su seguridad. Acá se comparan los pasajeros fallecidos en accidentes en la Unión Europea y se nota que el tren y el avión son los más seguros delante del auto o de las motos. La señalización ferroviaria es compleja, pero es eficaz. Bueno, ahora voy a presentarles un historial de distintas tecnologías componiendo el sistema ferroviario. Primero la tracción. Tuvimos al inicio de los trenes la tracción animal, después la tracción a vapor, después la tracción con electricidad continua, con diésel, después se inventó la tracción con electricidad alternativa y hoy se está desarrollando tracciones con baterías o hidrógeno. Después les puedo presentar también un historial de los señales. Antes eran manuales, después se inventaron los mecánicos con esos carteles que se ven acá. Después se inventaron los señales luminosos y con el TGV se tuvo que inventar una nueva señalización que se da en la cabina de los TGV porque a 300 kilómetros por hora un conductor no tiene tiempo de ver los señales a lo largo de la vía demasiado rápidamente. Y se sigue desarrollando la señalización buscando cómo aumentar la caudal de trenes que se pueden hacer pasar a las líneas de ferrocarril. Podemos también hacer un historial de los puentes ferroviarios. Los primeros se construyeron de mampostería, después con metal, como aquí el viaducto del Garabit, construido por Gustave Eiffel, el ingeniero de la Torre Eiffel. Después llegó la era del hormigón armado, del hormigón pretensado, y hoy hacemos una mezcla de esas tecnologías, según los casos, para elegir la más apropiada. Todo eso para presentarles la situación actual del ferroviario en Francia, porque todas esas tecnologías que vimos, incluso las antiguas, siguen existiendo y funcionando en Francia y Europa. Hoy en Francia tenemos trenes eléctricos o diésel que circulan a la izquierda sobre la mayoría de Francia, pero también a la derecha en las regiones del noreste de Francia que han sido ocupados por los alemanes. Trenes que circulan en vías electrificadas o no, en 1500 vatios continuo o 25.000 vatios alternativos o incluso otras electrificaciones con señales mecánicos o luminosos o en cabina acurrados por encabamientos mecánicos tipo PRS informáticos y circulando en vías que van por puentes de mampostería, de metal, de hormigón pretensado. Si pasamos ahora al nivel europeo, es aún peor. Cada país de Europa desarrolló su propia tecnología de su lado, dando hoy una gran variedad. Cada uno hizo su electrificación, sus trochas, sus señalizaciones, sus sentidos de circulación. Así, lograr hacer un viaje internacional a un tren en Europa
es una verdadera proeza. Por ejemplo, el tren internacional Eurostar, que viaja entre Francia, Bélgica, Países Bajos, Inglaterra y Alemania. Los pasajeros que se suben al tren no se dan cuenta que viajan en un tren con motores adaptados a 4 electrificaciones distintas, trenes y conductores capaces de entender 9 sistemas de señalización distintos y pasajeros que hablan 4 lenguas distintas, todo esto en viajes de 3 o 4 horas nomás. Esto es un buen ejemplo de interoperabilidad, la capacidad de un tren en operar en distintos sistemas. Es una noción clave en los transportes. Hoy día, la Unión Europea inventó un estándar común a toda la Europa que cada estado trata de implementar en sus redes de ferrocarriles para ayudar a la interoperabilidad de nuestros trenes. Pero la obra es gigante y los nuevos estándares se inventan más rápidamente que el ritmo de las obras de modernización. Ahora les voy a presentar unos proyectos futuros que se estudian o se están construyendo ahora en Francia. Primero, quiero precisar que la red ferroviaria nacional en Francia es de 28.000 kilómetros de línea, de los cuales 10%, 2.800 kilómetros, son líneas nuevas de alta velocidad. Los grandes proyectos consisten básicamente en hacer extensiones de las líneas de alta velocidad. GPSO es la extensión de la línea de alta velocidad de Bordeaux hasta Toulouse y Dax. LNPCA es la supresión de los nudos de Marseille, Toulon y Nice. LNMP es la extensión de la línea de Montpellier hasta Perpignan. LNPN es la creación de una línea de alta velocidad de París hasta Normandie. Y TELT es una línea nueva entre Lyon y Turin con un túnel de 58 kilómetros debajo los Alpes. Se acabarían voilà, lo más pronto en 2032 o 2045, voilà, incluso aún más tarde. Yo trabajo en Marseille, así que conozco mejor los grandes proyectos que se están haciendo en mi región, la región Provence-Alpes-Côte d'Azur. Los más importantes son LNPCA para Línea Nueva Provence-Côte d'Azur, HPMV para Alto Rendimiento Marseille-Vintimille, JOP 2030 para Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2030. El objetivo de LNPCA es de suprimir los nudos ferroviarios de Marseille, Toulon y Nice para aumentar el número de trenes del cotidiano y su calidad. Se trata muy poco de construcción de línea nueva, es sobre todo obras para mejorar la existente, y esto vale 3,5 millones de euros, pagados mitad por el Estado francés y mitad por la Unión Europea. Bueno, ¿por qué la estación principal de Marseille, la estación de Marseille-Saint-Charles, es un nudo ferroviario? Porque está en terminus. La línea que llega desde París y la línea que llega desde Nice acaban en Marseille-Saint-Charles. Un tren que quiere ir de París hasta Nice tiene que darse la vuelta en la estación de Marseille. De hecho, esto genera conflictos entre los trenes que llegan a la estación y los que quieren irse. Un tren llegando de París con retraso en la estación puede atrasar a un tren saliendo para Nice. Si miramos un tren yendo de París hacia Nice parando en Marseille-Saint-Charles, notarán que su delante cambia. El azul va primero de, bueno, el rojo va primero de París hasta Marseille y enseguida el azul. Para solucionar el problema, el proyecto es de hacer un túnel de 8 kilómetros debajo el centro histórico de Marseille para permitir a los trenes que llegan de París de parar debajo la estación de Marseille-Saint-Charles y seguir su trayecto sin hacer maniobra para darse la vuelta. Pero hacer un túnel en un centro histórico al lado de 2 líneas de subterráneo necesita bueno, millones de euros. Otro proyecto, HPMV, es un proyecto de 700 millones de euros.
Estamos instalando la última tecnología de señalización europea llamada ERTMS en la red ferroviaria que ya existe entre Marseille y Ventimille. Ventimille es la frontera en Italia. Esta nueva señalización permitirá poner más trenes circulando al mismo tiempo en la infraestructura existente y mejorar la interoperabilidad con los otros trenes europeos, poniendo este estándar europeo. ¿Cuál es la idea? Es de pasar de los cantones fijos actuales, con señales instalados al lado de la vía, y cantones de tamaño calculado según los trenes que tienen peor frenado. Es el sistema actual. Y pasaríamos a cantones móviles que siguen los trenes y cambian según su velocidad, su capacidad de frenado, las curvas y rampas de la vía. No habrá más señales al lado de las vías, las indicaciones se darán todas en cabina y con ese nuevo sistema adaptado a cada tren se podrán acercar los trenes que pueden frenar rápidamente. Así se aumentará el caudal de trenes pasando en las mismas vías. Tercero y último proyecto de mi selección, y lo elegí sobre todo porque estoy trabajando en este proyecto ahora, son los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que Francia organizará en febrero de 2030, los Juegos de Invierno. Esto motiva el Estado y las regiones PACA y ORA a mejorar el servicio ferroviario que llevará a los sitios de competiciones. El objetivo es de regenerar las vías y obras de arte para disminuir el tiempo de recorrido y aumentar la frecuencia de los trenes y mejorar también la accesibilidad de las estaciones. Sería alrededor de 300 millones de euros y no se decidió precisamente ahora mismo. Bueno, llegamos a la segunda parte. Bueno, vamos ahí a hacer un pequeño stop justamente para preguntar o consultarles a los participantes si tienen alguna consulta o quieren que el ingeniero repita o algo respecto a este primer bloque que fue muy interesante. Realmente, en especial, al menos yo particularmente destaco la parte de los proyectos nuevos. Está muy bueno. Quedo atento a quien pida la palabra o quiera preguntar algo en el chat. Yo pregunto, Por favor, preséntese a todos y adelante. ¿qué tal? Maciota Nicolás, estudiante de Ingeniería Civil. Quería consultarle, dijo de respecto del túnel en los Alpes, eh, ¿qué, qué longitud tenía y cómo es que fue desarrollado? Esa parte me genera ahí unas dudas respecto a eso, toda la parte constructiva del túnel. Están construyéndolo ahora mismo, este túnel, el túnel Lyon-Turin. Bueno, se habla de vez en cuando en los periódicos. ¿De cuántos kilómetros es? 58 kilómetros de longitud. Y hace ya varios años que están haciéndolo y ¿El túnel hace no era de falta 8? el túnel debajo de los Alpes No, que perdón, me unirá, equivoqué yo. El claro, que túnel, pensé que unirá, preguntaba el túnel de Niza, digo el de Marsella, no. ah, El de los Alpes, decís, el 50 de los kilómetros. Alpes, bueno, es Ah. 58 kilómetros y están haciéndolo ahora mismo, Pero pero ese túnel el de Marsella, que dice que sale muchos millones de euros, porque es un proyecto, todavía no se sabe qué sí, va. empiezan en la semana próxima las primeras obras para preparar la creación en, en varios años de la creación del túnel, pero bueno, no estamos listos en hacer este túnel debajo de Marseille todavía. Claro. Va a ser para 2030, bueno, alrededor que se Por eso, están empezaría en empezando construirlo. algo que la idea es que en 2030. Sí, lo que empiezan la semana próxima
es que el túnel se va a construir, les- las máquinas que van a construir el túnel van a entrar debajo de la tierra desde vías férreas que están usadas actualmente. Así que primero hay que construir nuevas líneas en, en otro lugar, en este lugar acá de Marseille-Blancard, para después poder aquí suprimir las vías férreas para poner la máquina que va a construir el túnel. Así que hay muchas etapas previas a la construcción del túnel. Muy bien. Bueno, no sé si se quedó respondida la pregunta, Nico. Si no, podemos avanzar. No, no, sí entendí, esa era la duda. Perfecto. Bueno, sigo para... Sí, si no hay otras preguntas, de todos modos se pueden hacer al finalizar el segundo bloque o a posteriori el ingeniero va a tener un mail para que les puedan hacer si ustedes quieren. No hay problema. Así que bueno, si no hay más de otras preguntas, seguimos adelante. Remy. Ok. Bueno, segunda parte, que se tratará ahora de la ingeniería civil en el ferroviario. Primero veremos cómo está organizado un proyecto de construcción en SNCF Réseau. Después, cuáles son las características específicas de la obra civil ferroviaria. Y enseguida les presentaré un ejemplo de una gran problemática de ingeniería con la accesibilidad de los andenes. Y después otro ejemplo de un estudio especial que fue necesaria para la renovación de las vías del puente de Caronte. Bueno, ¿cómo se hace un proyecto de construcción en SNCF Réseau? Se divide en etapas, de la factibilidad a la realización de la obra. El papel de la oficina de estudios, donde yo trabajo, durante esas etapas es de producir los estudios, es decir, la descripción técnica de lo que hay que construir, de su precio y planificarlo. Después, organizar la licitación y elegir la empresa más adecuada para construir el proyecto y asegurarse durante la construcción de que esté hecha correctamente. Para darles unas ideas, pasé ya, hace falta 5 años mínimo para pequeños proyectos comunes de 3 millones de euros para pasar todas las etapas. Así que bueno, hay que ser bastante paciente para trabajar en el ferroviario. Bueno, ahora las características específicas de la ingeniería civil en el ferroviario. Hay dos riesgos específicos cuando se hacen construcciones acerca de vías férreas. El choque entre un hombre, una máquina o una carga contra un tren. Y para las líneas electrificadas existe el riesgo de electrocución tocando la catenaria a 1500 o 25.000 vatios. Para proteger de esos dos riesgos, se definieron zonas peligrosas, 1,5 metros de cada riel y 3 metros alrededor de cada elemento de bajo tensión eléctrica. Durante un proyecto de construcción, todo objeto que necesita entrar o que arriesgaría entrar en estas zonas no lo puede hacer sin interrupción del tráfico ferroviario. Pero la prioridad es dada siempre a las circulaciones, para no molestar a los viajeros o transportes de carga. Las obras deben molestar lo menos posibles a los usuarios del tren. Generalmente, en la mayoría de las líneas férreas, durante las noches, hay alrededor de 6 horas durante las cuales no hay tráfico ferroviario, como por ejemplo de 23:30 a las 5:30 de la mañana. Sacando una hora al inicio y al final de esas 6 horas para los trámites de seguridad, o sea, de medianoche 30 a las 4:30, solo en esta playa se autoriza las obras. Si las obras no se pueden hacer en tan poco tiempo. Por ejemplo, la generación de un puente. Para esas obras específicas, si se demuestra bien la necesidad de hacer interrupciones largas de tráfico, se otorgan interrupciones largas, como 24 horas enseguida sin trenes
o 36 o aún más se llaman operaciones puñetazos. No se permiten los retrasos en las obras porque en este caso se traducen directamente por supresiones de trenes comerciales. Si algo pasa en una obra y que se demora, usuarios no podrán viajar en tren. Para no vender boletos de tren durante los momentos en los cuales el tráfico está interrumpido para hacer obras, los comerciales necesitan saber con antelación cuándo se harán esas interrupciones para organizar también las soluciones de sustitución durante esas operaciones. Eso hace que las obras necesitan ser planificadas con 5 años de antelación como mínimo para poder estar llevadas. De hecho, eso pone mucha presión en las obras de ingeniería civil ferroviarias. Por ejemplo, si tenemos un proyecto de regenerar un puente que nos presentamos en la comisión para obtener una interrupción de 24 horas porque es lo que estimamos necesario para hacer esta obra, se puede otorgárnoslo, por ejemplo, el 5 de abril de 2029. Una vez esta fecha definida, ya no se puede permitir tomar retraso en el proyecto, porque si se falta esta ventana, puede ser que la próxima sea 5 años más tarde. Por eso se buscan métodos para hacer las obras entrando en las zonas peligrosas lo menos tiempo posible. Esas restricciones muy estrictas aumentan considerablemente el precio de las obras ferroviarias. Es más difícil construir una obra pudiendo acceder a ella 4 horas por noche, 5 días por semana, en vez de hacerla sin restricción ninguna. Bueno, para ilustrar una operación puñetazo, vamos a ver un video que presenta una operación muy común que se llama en la red ferroviaria la regeneración de un puente. Tienen 96 horas para cambiar el puente. Empiezan a las 10:30. Sacan el antiguo puente.
se cambió el puente y los usuarios no se dieron cuenta de nada. Bueno, ahora les voy a presentarles un ejemplo de trabajo de ingeniería, una problemática específica del ferroviario, que es la accesibilidad de los andenes. Se definen distintos galibos alrededor de los trenes que la infraestructura debe respetar para evitar los choques. Los túneles, por ejemplo, son una buena ilustración. Para evitar los choques, la infraestructura debe ser lo más lejos posible de los galibos. Pero en las estaciones queremos que los viajeros puedan subir en los trenes y que lo hagan más fácilmente posible, para que los discapacitados puedan viajar también. Los andenes deben ser lo más cerca del tren para ser accesible. Si el andén es demasiado cercano del tren, se producirá un choque cuando el tren entrará en la estación. Pero si el andén es demasiado lejano, los viajeros no podrán acceder al tren. Así que hay que preservar un equilibrio entre esos dos extremos. Se definen las distancias L y H, que miden las distancias horizontales y verticales entre los rieles y el andén. Estas distancias L y H deben estar situadas entre valores bien precisas para evitar los choques y permitir la accesibilidad. En L, la distancia horizontal, la zona de conformidad es de 5 centímetros, con 5 centímetros de zona de alerta antes de las zonas de colisión o de inaccesibilidad. En H, la distancia vertical, no hay riesgo de colisión, el riesgo es únicamente de empeorar la accesibilidad. La zona de conformidad es de 3,5 centímetros entre un andén considerado como demasiado alto o demasiado bajo. Son normas estrictas, difíciles de mantener en la infraestructura ferroviaria. Porque con el tiempo las cosas cambian. La vía se mueve poco a poco con el gasto del riel, del balasto, los frenados repetidos. Y el andén puede moverse también si está mal fijado o si se gasta. Entonces, ¿cómo conservar L y H conformes? Para eso, bueno, se vigilan frecuentemente las medidas L y H gracias a las series, gracias a una máquina especial llamada ELISE, en capacidad de simular el galibo de un tren. Es un escáner láser que va girando muy rápidamente mientras el operador lo hace avanzar en la vía. Bueno, se puede ver de noche la línea de medidas láser en el andén, avanzando así. Esta máquina es muy potente y precisa, toma más de 1 millón de medidas de su entorno por segundo. Pero esta máquina no es mágica tampoco, es una herramienta y como toda herramienta tiene límites que se deben conocer para usarla de forma adecuada. La máquina mide todo y no puede distinguir la suciedad del hormigón. Así el palo pegado a este andén aparece como un obstáculo en la pantalla de la máquina. En realidad no es un obstáculo, es solo suciedad pegada al hormigón. Igual para la vegetación. La máquina no ve la diferencia entre la vegetación y el hormigón, así que señalará obstáculos en un andén con vegetación. La vía responde a normas de geometría muy estrictas, porque solo con defectos muy pequeños puede producirse un desriel. Entonces, la geometría de la vía es vigilada muy frecuentemente y se mantiene todo el tiempo. Se mantiene con máquinas especiales que atascan la vía, vibran el balasto y corrigen la posición de la vía. Este gráfico representa una vía de la estación de Marseille que renovamos al mes de marzo del año pasado. Se puede ver que los defectos de la vía en rayo y peralte se suprimieron gracias a las obras llevadas. Este gráfico representa la medida L, o sea, la distancia horizontal entre el tren y el andén de esta misma vía A de la estación de Marseille que renovamos en marzo del año pasado, que vimos justo antes. Antes de las obras, L
era en verde. Y, y después de las obras obtuvimos el azul. Y bueno, después de la renovación de la vía, mejoraron su trazado, suprimiendo sus defectos de geometría. Conseguimos el halo azul claro. Y bueno, se ve que el, el azul tiene más variaciones y que sale de la zona de conformidad. Así que la situación de la vía con su andén empeoró con la renovación de la vía. Y eso no viene de obras mal realizadas, puesto que la diferencia entre el L azul y claro y azul más oscuro era el proyecto y lo que se midió después de las obras. Así que las obras fueron hechas conforme a lo que estaba proyectado. Bueno, eso se explica por el hecho de que el andén había sido construido perfectamente según una vía que tenía defectos de geometría. De hecho, cuando se corrigieron esos defectos de geometría, el andén aparece menos conforme. Así que el andén ha sido mal construido en realidad. Ahora, para obtener mejor conformidad y accesibilidad del andén de la vía A, no quedan otras opciones que hacer obras en el andén. Se puede realizar una aceradura del andén si está demasiado cercano y si no, hay que reconstruirlo si está demasiado lejano. Así que la relación entre el andén y la vía es complicada a mantener y esto está debido a la gran exigencia de las normas de accesibilidad. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de obras que necesitaron estudios de ingeniería, la renovación de las vías del puente de Caront. Es un puente ubicado en un canal que une el mar Mediterráneo al étang de Berre, en una zona con muchas industrias, porque es el puerto industrial de Marsella. El puente de Caront es famoso porque tiene un tramo giratorio. La línea de ferrocarril forma una barrera para los grandes barcos industriales que no pueden atravesar por ser muy altos. Así que se construyó un tramo que gira 3 veces al día para permitir a los barcos de atravesar la línea de ferrocarril. Este puente se construyó en 1915. Fue destruido en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. Fue reconstruido enseguida al idéntico en 1954 y bueno, es el mismo que se sigue usando hoy. En 2023 se necesitaba renovar sus dos vías, como se debe hacer periódicamente, cada unos 40 años más o menos. Las vías en este puente son sin balasto. Están directamente puestas y mantenidas en el tablero del puente. Era la tecnología de los puentes en la época. Con el paso del tiempo, el tablero se deformó. Se midió la altura del tablero al nivel de cada uno de los durmientes del puente y se lo representó en este gráfico. Se ve que en cada pilar hay como un punto alto y al medio de cada tramo un punto bajo. Es que la gravedad deformó al tablero. La vía del puente no pudo sufrir tantas variaciones para evitar el riesgo de desriel. Así que decidimos compensar las deformaciones del tablero jugando con el espesor de los durmientes. Poniendo durmientes de espesores distintos, pudimos hacer una vía llana. Los durmientes fueron fabricados a la medida. Cada durmiente tenía su número correspondiendo a una posición precisa en el puente. Por ejemplo, esta es la número 910 de la vía número 12 y FD es el lado derecho, según el sentido de la línea. Una vez fabricadas, se hicieron las obras para sacar los durmientes y rieles antiguos y poner la nueva vía. Las obras se hicieron 100% de noche
sin perturbar las circulaciones comerciales de día. Los 2 kilómetros de vías, o sea, 2.500 durmientes, se renovaron en 6 meses para un costo total de 5 millones de euros. Bueno, para concluir, vimos que el sistema ferroviario es un sistema complejo, lo que lo hace apasionante para ingeniería. Si sería sencillo, no nos necesitaríamos a nosotros los ingenieros. Son todas esas restricciones impuestas que hacen el trabajo interesante. Además, es un sistema antiguo que lleva 2 siglos ahora de historia. Tiene ya una larga historia. Muchas obras en Francia se volvieron monumentos históricos. Existe mucha literatura sobre los trenes contando su historia que acompañó el nacimiento de la era industrial. Y además de este gran pasado, el tren quedó también algo moderno, con el TGV, por ejemplo. Y como lo vimos por el desarrollo de las metrópolis y la lucha contra el cambio climático, el tren tiene un gran futuro también. Lo necesitamos cada vez más hoy. Pero no estoy aquí para decirles si les hace falta construir un TGV o una línea tipo RER A en Argentina, porque el tren es una herramienta para construir una sociedad y como toda herramienta puede ser buena o mala, útil o inútil. En Francia hicimos una red de trenes que lleva millones de viajeros todos los días hacia el mismo lugar, al centro de París. Hicimos también trenes viajando a 320 kilómetros por hora a través de nuestro pequeño país, solo para poner las otras ciudades de Francia a unas horas de viaje de su capital. Esas voluntades nos motivaron en construir esos sistemas de alta tecnología, pero yo no sé si al final está bien o mal, o si es útil o no. Bueno, gracias, terminé. Muy bien, ingeniero. Perfecta la presentación. Queda abierto el micrófono y el chat para consultas del segundo o el primer bloque también. Bien, vamos primero con Brandon. A ver cómo hacemos. Activa tu micrófono. Buenas tardes, ¿cómo Ahí les va a está. todos? Remy, Martín, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Acelar habla. La primera pregunta, Remy, que te haría es, cómo se están trabajando con la tecnología BIM? Si la están aplicando o no la están aplicando. ¿Cómo ves esta inserción de la tecnología BIM en los procesos que ustedes tienen? Euh, BIM, ¿es eso? La 3 dimensiones. Digamos, todo el procedimiento de ingeniería en sí, en 3 dimensiones. Sí, correcto. B Ok, larga y M. ouais, Pelarga IM, ouais, Building Image Model, ouais. Sí, desde que entré en la empresa se habla todo el tiempo, là, es una palabra mágica que suena muy moderna. Y sí, se hacen proyectos en 3 dimensiones. Hicimos una renovación por ejemplo, la estación subterránea de Marseille, la futura estación El Túnel, que les presenté en la primera parte, está estudiado en 3 dimensiones usando esas tecnologías. O también la problemática de los andenes con el escáner láser que mide los andenes, es también, bueno, se puede relacionarlo con esos, eso BIM. Así que sí, sí, estamos usando esta tecnología cuando es útil. Bueno, vamos con María Virginia. Adelante. Hola, ¿se me escucha? Perfecto. Sí. Buenas tardes, Remy. Yo soy María Virginia Picolet. Te quería consultar, vos en una parte de la segunda parte que presentaste, habías dicho que era muy importante el mantenimiento de las vías. Mm. ¿Cada cuánto se hace ese mantenimiento? Voilà, un atasco de vía
Subir de vuelta. Hop. Voilà. Voilà, esa máquina, cada 5 años, más o menos, debe pasar en la vía para hacer un atasco de la vía. Y voilà, cada 5 años se hace un atasco y más o menos cada 40 años se cambian toda la vía. Como cada 5 años un atasco, cada 25 años se puede cambiar el riel porque se gasta y cada 50 años se cambia todo, el riel, los durmientes y el balasto. Pero eso depende de la circulación en las vías, como las vías más circuladas se pueden gastar más rápidamente que las vías menos circuladas. Pero sí se miden, hay máquinas que miden la geometría de las vías férreas todo el tiempo. No sé bien cuál es cada cuánto miden la geometría y directamente esto eh, organizan los atascos de las vías para siempre conservar la vía en las tolerancias muy estrictas que se imponen. ¿Y en qué consiste ese atasco? O sea, ¿cuál sería el proceso que se le hace a la vía? Tal vez puedo buscar un video de esto. Yo si no tengo, pero no sé si puedo encontrarles rápidamente. A ver, recorta. Bueno, es una máquina es muy específica del ferroviario de vía en balasto. Todo hoy está construido para, para estas máquinas. No sé, voilà, cómo hacían antes sin la máquina. Son, voilà, son brazos que vibran muy rápidamente y entran en el Perdón, balasto. Remy, no sé si ¿Sí? está el ingeniero Faravina, capaz que está conectado, pero no está, no lo sé. Si estuviera, sería muy agradable de Bueno, nuestra parte. Claudio, ¿cómo estás? bueno, Que buenas tardes. él te ayude de última, Remy, a poder explicar este proceso que también el ingeniero Faravina lo conoce. Así que antes que nada, preséntese, por favor, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Remy, por la presentación. La verdad que hermoso, digamos, conocer del sistema francés. Bueno, yo soy Claudio Falaviña, soy profe de Transporte uno en la carrera civil de la Universidad Nacional de Córdoba y también de posgrado en la parte bueno, de transporte ferroviario y transporte público. Eh, entiendo que lo que Remy habla de bateo es el bateo mecánico, ¿no es cierto? Es lo que en español se conoce como bateo y es un procedimiento que se hace, en este caso él está mostrando un proceso automatizado, digamos, donde el tren va avanzando y va bajando los brazos de bateo, pero también se puede hacer manual, de forma manual. Nosotros aquí en América Latina por ahí es más fácil hacerlo manual o más barato, más económico. Pero sí, ellos tienen, digamos, una red de muchos kilómetros digamos, que el mantenimiento es de una red grande, digamos, entonces se justifica la inversión de este tipo de maquinaria. Así que no sé si ese es el aporte que puedo hacer, Martín. Ah, perfecto, está buenísimo. Un poco como para orientarnos, pero sí, era eso justamente a lo que se refería. Son distintas maquinarias que se utilizan más que nada en países como Francia o que tienen más disponibilidad que nosotros para justamente poder hacer el mantenimiento, en este caso, de la geometría y el bateo, en este caso particular, María de Virginia, es lo que está hablando Remy. Así que sí, a eso se refería.
Perdón, hace varias tareas. Usted, Remy, corríjame si yo estoy equivocado, pero digamos hace bateo y a su vez hace el ripado lateral, ¿no es cierto? Y la nivelación en altura de la Voilà, vía. exactamente, ouais, c'est vrai. Corriger la position de la billa y para que quede fijada hacia el bateo. Perfecto. Gracias, ingeniero, por la colaboración, ingeniero Falabio. Bueno, Así que no, sí, no hay de esas máquinas, no hay en Argentina o se usan mucho. Hay la, algunas hay sí, Ah, pero bueno, tal vez. sí son poquitas, digamos, y bueno, la verdad que no sé exactamente eh, digamos, qué uso tendrán, ¿no? Pero sí, en algún momento llegaron algunas máquinas de este tipo, sí, sí. Si no, usamos eso. A ver si sale en Google. bien. Eso es la verdad, es puros, mais Jackson es, ouais, es eso, es algo que vibra, pero que se puede llevar a mano. Voilà, es más ligero. Pero efectivamente, voilà, hace mucho, antes se hacía con brazos, pero es menos eficaz y muy difícil. Hay una foto abajo a la izquierda de unos obreros ahí. Que están con el chaleco ese. Sí, pero están usando también Sí, están máquinas haciendo. para hacer el bateo. Son bueno, máquinas que se llevan a mano, entran en el brazo y lo vibran. Bueno, ahí tengo otras preguntas en el chat. Las voy a pasar a comentar, Remy. Pregunta a Luciano de Vega, ¿cuál es el tiempo de amortización de la obra esta de Marsella? Han quedado muchos alumnos interesados en este túnel de 8 Ah, kilómetros en mira. Marsella y bueno, sale muy caro y plantea eso. Si vos, no sé si conocés cuánto se No, piensa, no, no, no es no, un dato que dispongas. Bueno, no, quedará de no última para sé. averiguar para la próxima en cuánto tiempo se puede amortizar una obra así. Hay que tener en cuenta que es una... Eh, Pero, vamos a... Está bien, no tendremos números, pero podemos hacer una aproximación. En tanto que habías hablado que sale 20 millones de euros de la nada. En una obra de un túnel en esta característica debe salir el triple, no sé, por kilómetro. Y en contrapartida es un servicio ferroviario el que une, bueno, ahí Niza, París y Marsella, muy utilizado y que, bueno, también por ende también tiene beneficios que deben haber sido planteados para mínimo 20 30 años. La verdad es que de ahí a decir cuánto amortiza o cuándo amortiza, no, no sé. Está, bueno, la obra está construida para siempre, digamos. Desde que se construyeron esas líneas, se siguen usando, ¿ah? Esta línea, la estación de Marseille-Saint-Charles se Sí. hizo en 1848. Y bueno, desde entonces